Bien, mis hermanos, pues quiero pedirles primeramente disculpas porque no me voy a estar dirigiendo a la cámara, estoy conduciendo, como verán. Y les repito, como recientemente grabé un video en las mismas circunstancias, no me puedo dar en este momento el lujo de parar para poder grabar este video, y me parece urgente grabarlo. Me acabo de enterar del incendio a la catedral de Nuestra Señora, o mejor conocida como Notre Dame, en Francia. Sin lugar a dudas, no solamente es un ícono a la fe católica occidental, no solamente es un ícono al pueblo francés, sino es un ícono a la herencia cristiana de la cristiandad en Occidente. Y evidentemente el título que he colocado, algunos dirán que es clickbait, pero no es clickbait. Verdaderamente me alegro, pero no me alegro porque me encanta ver cómo se desploma el techo de esta catedral, que es ícono de todo esto que les acabo de mencionar. Espero que no haya víctimas humanas. Por obvias razones que me tenía que poner a manejar, no he investigado más sobre la nota, pero espero que no haya víctimas, y de haberlas, con mucha más razón, tú no puedes asumir que yo me alegro de esta tragedia porque haya habido víctimas, que espero que no las haya. Espero hayan podido sacar al Santísimo, la presencia eucarística de nuestro Señor sacramentada, ojalá lo hayan retirado del sagrario. De no ser así, con mayor razón yo no me puedo alegrar de eso. Las causas no sé si son accidentales o fueron deliberadas. No sé las razones, no he investigado la noticia, pero lo que más me huele es que esto fue totalmente intencional. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas en Francia han quemado otras iglesias. Y porque evidentemente no solamente hay actos vandálicos, que siempre los ha habido, sino porque sabemos que hoy por hoy hay una agenda de un orden mundial en donde la Iglesia Católica estorba, en donde la doctrina católica estorba, en donde la moral católica estorba. Entonces, de que esto sea algo premeditado, deliberado, agendado, aun cuando no he profundizado en la nota, lo más seguro es que sea así. Pero al fin y al cabo, suponiendo que no sea así, sino que haya sido meramente accidental, es dramático ver cómo un ícono se empieza a derrumbar. Entonces, ¿de dónde viene mi alegría? Lo voy a contar con dos anécdotas. Una, ya la he contado muchas veces. La segunda, me acaba de pasar minutos antes de ponerme a manejar. La primera, un amigo sacerdote, el padre Jordi Rivero, el Señor le va dejando saber que quiere que sea alma víctima. A aquel que no entienda esto de alma víctima, en la descripción les voy a dejar varios enlaces del tema que yo he tocado y algunos enlaces inclusive de la comunidad del padre Jordi Rivero, que entiende bastante bien esto de ser almas víctimas. El padre se rehúsa, piensa que ser alma víctima solamente es con padecimientos físicos, como tantos santos quedaron postrados por dolores. Pero estando en una adoración al Santísimo con varios sacerdotes, empiezan a clamar: Señor, manda el fuego de tu espíritu, manda el fuego de tu espíritu, manda el fuego de tu espíritu. Y de pronto se callan, y un sacerdote con voz profética dice: me piden el fuego de mi espíritu, pero yo les pregunto, ¿dónde está la víctima para consumirla? El padre Jordi entendió el llamado a ser alma víctima, que no se reduce nuevamente a quedar postrado en dolores y en enfermedades. El alma víctima es alguien que está en plena disponibilidad del Señor. Señor, lo que quieras, consúmeme a través de la enfermedad física o a través de la enfermedad moral o espiritual.
de dolores físicos o dolores espirituales o morales. Consúmeme como se te venga en gana, Señor. Conmigo lo que quieras, como quieras, donde quieras, a la hora que quieras, por el tiempo que se te dé tu regalada gana, Señor. Yo no me pertenezco. Haz de mí lo que quieras. Aunque sea a través de un método que mi pequeñita cabeza, que mi pequeñito intelecto no logre entender del todo. Aún así, Señor, hágase. Esto es el fondo de un alma víctima. Acto seguido, cuando el Señor tiene ese tipo de almas, pues evidentemente las usa muy en especial para actos de reparación y de desagravio, de grandes daños. Y evidentemente aquí estamos viendo no solamente un daño físico, sino que en el derrumbe de un ícono, como en la Catedral de Notre Dame, podemos ver la maldad, la rebeldía contra Dios, que no están teniendo los ateos o los agnósticos o las feministas. Seamos por una vez como católicos serios, dejémonos de payasadas. Ante todo y sobre todo, el mal es patrocinado por aquellos que, ya conociendo al Señor, cooperan con sus propios pecados. Y entonces aquí ya me puedes entender. Yo primero me alegro porque esto es una cachetada, una nueva cachetada más de tantas de que el Señor me ha dado a mí, porque al ver estar quemándose esto y lo más seguro que estar siendo producido por el odio humano, por una agenda anticatólica, me pone la pregunta: Cristian, déjate de payasadas. No llegues a reduccionismos de, ay, nos están atacando tanto a la Iglesia Católica. Tus pecados, Cristian, tus pecados, ¿en qué han cooperado en que haya pasado esto? Y créanme, los hermanos, que mis pecados han cooperado para eso. Sean chiquitos o sean grandes, nosotros sabemos que así como las virtudes o las cosas buenas se transmiten a la iglesia y al mundo entero porque estamos interconectados, así el mal. Y mi pecado chiquito o grande ha cooperado con esto. Así que me tengo, al menos yo, y te invito a hacer lo mismo, dejarme de payasadas y interpretar esto simplemente como un acto de odio contra nosotros los católicos. No nos quieren, etcétera, y todo eso. Y darme de víctima cuando en verdad lo que el Señor pide son almas víctimas. Pide almas víctimas, no almas que se den de víctimas, de victimismos noveleros, como si fuéramos santos y puros y no hubiéramos cooperado con nuestros pecados a esta desgracia que ha pasado en Notre Dame, en Francia. Por esto me alegro, porque es una cachetada más de las montones que me ha dado y que parece que yo no termino entendiendo completamente, porque necesita permitir, no hacer, porque evidentemente esto Dios no lo quiso, pero Dios lo permite para ver si a lo menos yo puedo despertar de saber que este tipo de cosas pasan gracias a mi cooperación con mis pecados. El que quiera hacer lo mismo, póngase el saco. Si hay unos puritanos que abundan hoy en la iglesia y que no quieran ponerse y simplemente se quieran dar de víctimas noveleras, nos atacan a nosotros los católicos. Y tú, compadre, tus pecados no han atacado a la propia iglesia a la cual dices defender. Ya veo también siervos de Satanás en otras iglesias protestantes anticatólicas que van a decir: esto es un signo de Dios, de que está quemando a la prostituta del Apocalipsis y todo eso. Mijito, de mí te acuerdas, te vas a tragar tus palabras, porque al ponerte como juez, al ponerte como puro sin serlo, porque te lo aseguro que si te escarbamos bastante mierda te sacamos, no vaya a ser que el siguiente techo que se queme es el de tu casa. Nada más te la dejo al costo.
La segunda cosa que acaba de pasar hace minutos. Sabían que me iba a entrevistar con Samia, esta evangelizadora originaria de Jordania, que habla 4 idiomas, abogada, graduada, y que de pronto deja todo para evangelizar, y que de pronto evangelizando el Señor permite que pase por un calvario que cada vez se le agudiza más. Ya prácticamente Samia casi ya no tiene nada de movimiento del cuello hacia abajo por los tumores que le están oprimiendo la médula espinal y de la espina dorsal y la esclerosis múltiple, creo que es el nombre de la enfermedad esta degenerativa que está teniendo. Pero ¿qué tuve delante de mí sino una alma víctima? Y para mí fue tan providente porque este encuentro se dio en 3 etapas. Al llegar, vía teléfono, pude conectar al padre Jordi, al que les acabo de decir. Básicamente ahí, como les puse en Facebook, pues ahí yo estaba haciendo mal tercio, porque estoy teniendo a 2 almas víctimas, cada quien desde su flanco y desde su forma. Y básicamente pues el mal tercio era yo, ahora sí básicamente era el frijolito en el arroz, el cilantrazo en una dentadura blanca, como son estos 2 siervos del Señor. Pero es que después salgo y veo esta noticia, me es imposible no relacionarla, de que el Señor está pidiendo almas víctimas, almas que se consuman. Para mí no es coincidencia. De hecho, filosóficamente la coincidencia no existe. Solamente existen las consecuencias y la providencia. Y para mí es providencial ver un ícono como Notre Dame cayéndose en llamas, habiendo estado minutos atrás enfrente físicamente de una mujer que se está consumiendo por el Señor. Y por vía teléfono, FaceTime, al padre Jordi, que entendió años atrás, a través de esta experiencia que les acabo de contar, de que el Señor está pidiendo almas víctimas. ¿Cómo no quieren que me alegre de esto? Que tendríamos que haber aprendido sin que pasara estas cosas, sí, pero somos tan cabezones, quizás hasta más cabezones que el pueblo de Israel. Véanse a la Sagrada Escritura. El tiempo del destierro, terrible. Los caballos de Nabucodonosor hicieron mierda enfrente del lugar santo, el templo santo. Y ya saben todas las tragedias que pasaron en el destierro. Pues ahora, como católicos, si verdaderamente creemos que somos la iglesia fundada por Dios, dejémonos la estupidez de que esto nos pasa, porque somos tan buenos y tan perfectos que nos están incomprendiendo. Sin lugar a dudas hay un odio a la fe católica en sí misma, al legado moral histórico de la iglesia. Pero un poquito, como decimos en el argot, un poquito de madre. Hay que empezar a reconocer que si el Señor permitió esto, es porque quiere almas víctimas. Y si se necesitan almas víctimas, es que hay un mierdero que limpiar. Y yo comencé el video asumiendo el mío. Asumo mi mierdero, mi pecado, como un agente activo en este tipo de eventos. Finalmente, alcancé a ver algunas publicaciones de algunos católicos, algunos que se dedican inclusive a evangelizar a tiempo completo, que ya se estaban dando como víctimas noveleras. Esto es un signo de que odian a la iglesia católica y todo eso, y no asumiendo sus culpas, ¿verdad? Pero no solamente eso, algunos de ellos son antiinmigrantes. No les saques el tema de los pobres porque ya te dicen comunista, por más de que lo argumentes con doctrina social de la iglesia, magisterio de la iglesia.
que están dale, friga y friga el Papa cuando habla de estos temas de doctrina social de la iglesia, comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos están derramando lágrimas de cocodrilo por piedras que están siendo quemadas, que están siendo colapsadas, cuando las piedras vivas de sus hermanos, migrantes, pobres, excluidos, gente sumida en vicios, y muchas veces vicios que no agarraron, sino fueron simplemente heredados por un sistema o por un ambiente de pecado. La verdad que digo, ¿cómo no quieren que el Señor permita este tipo de desgracias? Cuando hay tanto católico que anda lloriqueando porque se derrumba una catedral, porque caen piedras, y no llora por las piedras vivas que vienen quemándose de hambre, de exclusión, de violencia. Piedras vivas que son sus hermanos. Más aún, se alegran de políticas y de agendas que aplastan más a estos hermanos. ¿Cómo no quieren que el Señor permita esto? En fin, si tengo tiempo en los próximos días, analizaré un poco más, veré qué hay más alrededor de esto, pero sin lugares me tengo que alegrar primero porque el Señor me vuelve a dar un cachetadón y me dice: esto ha pasado gracias a tus pecados. Y evidentemente me compromete a tomar más en serio mi proceso de conversión. Segundo, me alegro porque está clarísimo que el Señor está pidiendo almas víctimas. Y tercero, porque con esto podemos poner los ojos en las piedras vivas que son nuestros hermanos más vulnerables y más afligidos, y parar el incendio en esas piedras vivas, aun cuando no podamos parar incendios de las piedras de los templos físicos, que como hoy la Catedral de Notre Dame se viene abajo. O a menos de que creas que al Señor le interesa más tener edificios físicos levantados, mientras los edificios físicos o las piedras vivas de su cuerpo místico doliente están siendo derrumbados. Si tú crees eso, discúlpame, ese no es la fe católica. Que Dios te bendiga.